Bueno, ahí lo tiene, algo que es un tema recurrente, televidentes y Sandy, no solo de las últimas semanas, sino que de los últimos meses, es hablar acerca de las altas cortes. ¿Y a qué me refiero con esto? A la Corte Suprema de Justicia, que dejó de ser tan suprema realmente, a las salas de apelaciones, que están todavía peor, y en el sentido de que no hay recambio, pues me refiero, y que no se mira cercano ese recambio, y por supuesto, la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad por dos factores: por las resoluciones polémicas que han creado todo este atraso en el sistema de justicia y por este tipo de situaciones de resoluciones más de orden político que jurídico. Hoy, uno de los 5 cuerpos electores de magistrados para la Corte de Constitucionalidad procedió a votar y eligió ya a sus representantes titular y suplente para el próximo periodo 2021-2026. ¿Qué te parece? ¿Será que ahora sí? Yo esperaría que sí, Julio, la Yo verdad, también, porque realmente nos queda la duda es que, bueno, ellos tienen todo su derecho de poder realizar la elección. Son un poder del Estado. Exactamente, lo realizaron de la forma en la que otros años también lo han hecho y se esperaría que se respetara esa decisión, Es que ¿no? así tiene que ser, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado también con las elecciones que se han llevado a cabo por otras Es que ahora ya queda ese temor, ¿verdad, Sandy? Exactamente, entonces no sabemos si finalmente los candidatos electos por el Congreso de la República van a poder tomar posesión. En este caso estamos hablando de una magistrada que ha sido reelecta, Así que es, actualmente hay es que magistrada de decirlo. la Corte de Constitucionalidad. Correcto. Y también un diputado, en este caso parte de la Junta Directiva, que pues fue electo también por los diputados del Congreso de la República en una sesión que duró aproximadamente 5 horas. 5 horas. Como sea, el Congreso de la República, fíjense ustedes, el corazón político de Guatemala, una parte que es bien difícil ponerse de acuerdo porque son 160 diputados, lo logró hacer porque al final de cuentas Dina Ochoa, actual magistrada y ahora magistrada reelecta para la CC en calidad de titular, logró el apoyo de 101 diputados, que es un apoyo bastante grande, te diría yo. Y que habían otros candidatos, 21 se postularon para ser magistrado titular y 19 para ser magistrado suplente. Entonces, habían pues varias opciones y los diputados eligieron a ellos dos para estar magistrado titular, magistrado suplente, y se esperaría, repito, que se pueda respetar entonces y pues la elección está hecha. Por lo visto, el proceso se cumplió con los marcos legales, que es lo que se pide. La ley, ¿no?, se cumplió. Ya que a algunos les guste o no les guste, es otra cosa, pero la ley se cumplió, exacto, el proceso se cumplió, y lo que se espera es lo que tú dices, que se respete ya la decisión finalmente de uno de los 3 poderes del Estado, que es el Congreso de la República, donde ahí hay distintas bancadas, no es la decisión de uno solo. Vamos con datos. Veamos. Vamos con datos, entonces, porque ahí los tiene usted para que nos acompañe. Como de todos es sabido, la Corte de Constitucionalidad debe cambiar el próximo mes de abril y para ello los 5 cuerpos electorales están llevando a cabo sus procesos de elección. Hoy le tocó el turno al Poder Legislativo, quien por 101 votos a favor de su postulación eligió a Dina Ochoa como magistrada titular, representante precisamente del Congreso de la República. Es de recordar que la magistrada Dina Ochoa actualmente funge ya en ese cargo como representante, pero del Poder Ejecutivo, lo cual quiere decir que fue reelecta en la magistratura. A partir del próximo mes de abril iniciará su nuevo mandato, el cual va a durar 5 años y finalizará en abril también, pero el año 2026. Así que pues ahí tenemos esta decisión. Llama la atención que es de dentro de 21 candidatos, ¿no? A ver, a mí lo que me llama la atención de esto es lo siguiente, Sandy. ¿Cuántos abogados hay en el país? Hombre, solo en el Colegio de Abogados está llegando ya casi a los 40,000 el número de colegiados. Claro, no todos son abogados y notarios. Supongamos que hayan unos entre 25 y 30,000 abogados. La participación de los abogados cada vez está siendo menos en estos procesos de elección porque se está perdiendo la credibilidad, ¿verdad? Exactamente. Julio, mira, al final creo que pasa lo mismo que las elecciones generales. Claro que sí. ¿Cuántos ciudadanos somos y cuántos se atreven a participar en política? Es correcto. Creo que el tema de participación en cargos para optar a cargos públicos, pues se está perdiendo un poco, ¿no? Por diferentes situaciones que se han dado, por ejemplo, cuando se logra observar que alguien que participó, que cumplió con los procedimientos, que entregó su papelería, que estuvo en un proceso y que al final fue electo y no se le deja tomar posesión, entonces ¿para qué uno va a venir a perder el tiempo si al final tal vez no es del agrado de las personas, ¿no? Entonces, sí, solo se vuelve parte de un show o circo, eso desmotiva. ¿verdad?
desmotiva, te desgasta como imagen, ¿verdad? Como profesional y obviamente pues hace que no necesariamente haya una gran alegría en poder participar en esto que debería ser mucho más amplio. Como sea, te he de decirte, para bien el Congreso me sorprendió eligiendo, ¿no? En una sola sesión larga, como tú dices, pero haciendo el trabajo que le compete, es decir, elegir a su representante titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Ayer hablábamos precisamente sobre la agenda que se tenía para este día, donde el punto prioritario para ellos era la elección de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Se tenía pues un poco de duda en que si se iba a lograr o no. Yo te diría toda la duda. Sí. Exactamente, porque no sabíamos entonces si se iba a dar el quórum al manejar tantos partidos políticos, 160 diputados, pero finalmente entonces se tuvo el quórum, se hizo el procedimiento, se votó uno por uno, que también es importante, un ¿no? tema que hay que destacarlo. Y después de estas horas entonces de sesión se obtienen a los magistrados, el magistrado titular y suplente en este caso. Entonces, valorar ese trabajo también, Julio. Si existe algún tipo de anomalía de situación, ya serán los órganos encargados de poder investigar, pero no de primeras vas a negar entonces que se pueda tomar posesión cuando un proceso ya se cumplió, un proceso que está establecido en ley. Partamos de la base y empecemos a poner orden antes de ver otros datos. Ya el Congreso de la República, sea lo que sea y como sea, pues logró un avance importante poniéndose de acuerdo, que no es fácil, eligiendo a sus representantes. Ahora pues ya podemos darle el checklist al Congreso de la República y hay que ver qué pasa con los otros 4 cuerpos electorales que tienen que designar a sus magistrados. Y ahí es donde quisiera que analizáramos con los siguientes datos qué es lo que está pasando específicamente, porque esto se torna muy, muy interesante. Veamos estos datos en pantalla, por favor, que hemos preparado para usted con relación a los otros cuerpos electorales. En lo que producción pone ahí esos datos, he de decirle que ya nosotros pues hemos visto, ¿verdad?, lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Colegio de Abogados y Notarios, que no deja de ser un fiasco. Los demás magistrados titulares y suplentes, Sandy, deben ser electos por los otros órganos nominadores. El que más avance reporta en este momento, fuera del Congreso que ya eligió, es el Poder Judicial. Es de esperar que el Poder Ejecutivo haga también la designación correspondiente de su representante titular y suplente ante el máximo Tribunal Constitucional. Mientras tanto, en el Colegio de Abogados y Notarios, la elección está entrampada, mientras se dirime quiénes pasan a segunda vuelta, ¿verdad? Porque tenemos a quien quedó en primer lugar, pero se necesita determinar contra quién va a esa segunda vuelta al no haber tenido la mayoría que se necesita. Por último, también falta definir qué va a suceder en el seno del Consejo Superior Universitario para la designación de sus representantes, considerando algunos problemas que enfrentan y bueno, y considerando lo que pasó precisamente el viernes de la semana pasada para 2 órganos electorales como son el Colegio de Abogados y Notarios y la Universidad de San Carlos, donde inclusive hubo órdenes de aprehensión para ciertos personajes, para ciertos abogados, que esto puede dificultar de alguna u otra forma la elección en estos 2 órganos que estamos mencionando. Así va el proceso, entonces te diría, el tema del Colegio de Abogados y Notarios, pues también es un punto que se tiene que ir aclarando y avanzando, ¿no? Porque si no va a seguir así, entrampado como está el procedimiento. Y es importante que también vayan dándole celeridad porque en abril entonces se tiene que hacer el cambio de los magistrados, ya estamos en marzo, recordemos, vamos en cuenta regresiva. Y también, pues, por cualquier amparo, por cualquier recurso que se puede ir estableciendo, no hay que dejar las cosas a última hora. Al igual que el resto de organismos que, por cierto, ya están en ese proceso, el organismo judicial está también en el tema de Creo que ellos serán los próximos en elegir. Creo que sí, también estoy de acuerdo. Y en el orden después el Ejecutivo, fíjate, Santi. Podría ser que sí, así que la presión también va entonces para el Colegio de Abogados y Notarios y para la Universidad de San Carlos de Guatemala, que pues todos han iniciado ya, Julio, con todo el procedimiento de la elección, pero han habido algún tipo de dificultades que han ido atrasando a otros. Es correcto, pero señoras y señores, resolvámoslos. Aquí no hay que quedarse dormido, ni esperando, ni chiflando en la loma, simple y sencillamente porque hay algo. Es un plazo perentorio y el próximo mes de abril, sí o sí, constitucionalmente debe darse ese recambio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Algunos podrán ser reelectos, por supuesto, si lo estamos viendo en este caso en el Congreso de la República, donde Dina Ochoa pues resultó siendo reelecta, solo que ahora por otro órgano
órgano nominador. Y ahí estamos en este tema de la Corte de Constitucionalidad, que se vuelve al final de cuentas polémico, que se vuelve un tema dudoso, que se vuelve un tema álgido por lo que ha pasado con la elección de cortes allá en la Corte Suprema de Justicia y en las salas de apelaciones. Tema entrampado, tema que por demás, por donde se mire, no se puede elegir a esos magistrados. Esperemos también que con el recambio de Corte de Constitucionalidad se pueda desatar el nudo que hay ciego completamente para hacer el recambio inmediato de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones. Y al final esa es la esperanza que se tiene, Julio, pero aquí la pregunta también es si se logra un cambio en la Corte de Constitucionalidad también, sí, porque si no hay mucha variación, pues sabemos también las tendencias cómo van, entonces va a marcar mucho el resultado de las elecciones que se hagan por parte del resto de organismos, de entidades, para que de esa forma entonces se logre renovar la Corte de Constitucionalidad y que se vayan desenredando entonces ciertos temas que han quedado pues arraigados ahí, como las elecciones de las Cortes. Es correcto. Aquí una vez más, fuera de decir, de analizar y de ver que ya el Congreso de la República hizo su elección de representantes titulares y suplentes ante la Corte de Constitucionalidad, vuelvo a tocar el tema, que a muchos les parece urgente, por supuesto, a mí me parece urgente, y que muchos tienen temor y resquemor de lo que voy a decir, también es cierto. El hecho de que es inminente que se le pregunte al pueblo de Guatemala a través de una consulta popular si podemos y estamos dispuestos a hacer la reforma constitucional pertinente, al menos para lo que es específicamente el tema del sistema de justicia, para que las elecciones de todo este tipo de personajes en cuanto a las altas magistraturas de nuestro país sean distintas, sean diferentes y ya no priven esos intereses que son de orden político, de orden económico, de orden sectorial, de grupos de presión y de un montón de cosas más, a través inclusive de las denominadas comisiones de postulación. Estoy hablando de las otras cortes que han también demostrado a lo largo de los años que son un rotundo fracaso. Aquí cuando hay que señalar también los errores de ciertas instituciones y organismos se hace. Así es. Pero hoy, sin duda alguna, el Congreso pues marcó esa celeridad y cumplir también con los plazos, Julio, para la elección de sus representantes. Qué bueno, la verdad que lograron ponerse de acuerdo, nos demuestran que sí se puede lograr consensos en temas que son prioritarios para el país y que son importantes. Así es, bien por el Congreso de la República, con esa representación tan amplia de como 19 partidos políticos que ahí están y las distintas bancadas. Así es como se deben hacer las cosas. Y ahora vamos a una pausa comercial, pero regresamos en A la Medida con más información. Así es, regresamos en breve, por favor siga con nosotros. No cambie, solo recuerde que nosotros somos A la Medida.